Hola, soy Santiago Rueda, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y he dedicado los últimos 15 años de mi vida a trabajar en un tema muy apasionante y del cual he tenido la oportunidad de aprender mucho y crecer mucho a nivel profesional, y es la gestión de activos. El día de hoy he decidido iniciar una serie de videos relacionados específicamente con este tema. ¿Y por qué lo hago? Principalmente porque he buscado numerosas veces diferentes videos en español relacionados con el tema y es muy poca la información buena que haya encontrado. Por eso hoy he decidido arrancar este camino y ver, bueno, cómo sería y cómo es transmitir un poquito de estos conocimientos y traérselos a otras personas para los que les pueden, pues, ser muy útiles y sobre los cuales podemos empezar a discutir un poco, porque esto es toda una gama de temas que están evolucionando, que están trayendo cosas nuevas, que todos los días estamos enfrentándonos a nuevos desafíos al gestionar nuestros activos. Así, el objetivo de este video es presentarles de manera concisa y breve cuáles son esos conceptos básicos de confiabilidad, cómo nace toda esta filosofía de trabajo alrededor de la confiabilidad de los activos y por qué es tan importante y cómo lo pueden empezar ustedes a incluir dentro de sus proyectos y dentro de sus procesos. No siendo más esta introducción, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. ¿De dónde nace la confiabilidad y por qué es un concepto tan importante? Cuando nos hablan de confiabilidad, normalmente nos enfocamos o pensamos principalmente a probabilidades, ¿sí? A estadística, a ecuaciones, y bueno, sí, un poco. Sin embargo, pues es mucho más importante primero entender detrás de eso qué hay, qué conceptos hay, y sobre eso vemos por qué la probabilidad es tan importante y cómo esa probabilidad nos puede empezar a ayudar a que gestionemos mejor nuestros activos. No me voy a remontar acá a hablar de todos esos principios o dónde arrancó la confiabilidad. ¿Sí? No vamos a hablar por ahora de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el rol de la confiabilidad en esta guerra, o el rol de la confiabilidad en el desarrollo de la aviación. Me voy a enfocar en los conceptos básicos. Para eso vamos a empezar por qué es necesaria o necesario este concepto. Arrancamos por las plantas industriales. ¿De qué están compuestas las plantas industriales? Entonces, una planta industrial no es más que un conjunto de elementos o equipos que interactúan de manera sincrónica para lograr un objetivo o entregarle valor a una organización. Dentro de esos activos que encontramos dentro de una planta encontramos activos mecánicos, activos eléctricos, activos de instrumentación, activos estáticos. Bueno, sabemos que hay una gran cantidad de equipos y que nosotros de alguna u otra manera, y cuando hablemos de gestión de activos, empezaremos a ver que necesitamos tomar acción sobre esos activos para que ellos nos entreguen el valor que estamos esperando. Por algunos fenómenos de la naturaleza, algunos que son fáciles de explicar y otros no tan fáciles de explicar, pues estos elementos o estos diferentes activos fallan. Entonces ya empezamos a trabajar un concepto muy clave asociado a la confiabilidad, y son las fallas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las principales causas o cuáles son esos fenómenos que nos generan esas fallas? Dentro de las principales causas que podemos tener para estas fallas, podemos encontrar, primero, diseños deficientes, que es bastante común, que muchas veces desde la misma ingeniería le podemos incluir modos de falla a nuestras plantas. Podemos tener variaciones en nuestro proceso, ¿sí? Fluctuaciones que generan picos o sobreesfuerzos que nos llevan a generar una falla. Podemos tener desgastes, ¿sí? Entonces el desgaste es muy común, son elementos que están a fricción, a temperatura, eventualmente se van a desgastar y van a llevar a que los elementos pues superen sus límites y fallen. Finalmente podemos tener errores en todo lo que es nuestra operación, en todo lo que es el mantenimiento, en general, en todo lo que hacemos en torno a nuestros activos. Podemos involuntariamente meter errores en nuestros equipos y como tal llevar a que las fallas ocurran. Entonces estas son algunas de las principales fenómenos que nos pueden llevar a que las fallas ocurran. Ya de por sí sabemos que necesitamos alguna manera para poder gestionar este reto que nos trae operar nuestros activos, y es que eventualmente de alguna u otra manera van a fallar.
Ahora, las fallas tienen una particularidad que llevan o que son lo que llevaron a que naciera esta disciplina llamada ingeniería de confiabilidad. Y es que las fallas normalmente son de tipo aleatorio, o digamos que gran parte de las fallas son de tipo aleatorio. Entonces, ¿esto qué significa? Que por lo general nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir una falla, ¿sí? Si nosotros supiéramos cuándo va a fallar un equipo, pues sería todo mucho más sencillo, porque podríamos organizar todos nuestros recursos en pro de cuándo va a ocurrir esa falla. Sin embargo, de la experiencia y de lo que vemos en el campo, sabemos que gran parte, muchísimos de los mecanismos de falla presentes en los equipos son muy difíciles de identificar o detectar. Bueno, ahorita y en otros videos hablaremos de esas técnicas que se pueden implementar para detectar fallas en etapas tempranas, pero en general esta disciplina nace a partir de esa aleatoriedad que se da o que se ve presente en las fallas de los equipos. Esta aleatoriedad en las fallas pues son al final las que generan a las empresas grandes pérdidas y grandes impactos a nivel de lucro cesante. ¿Por qué? Porque pues puede que estemos en nuestro momento de mayor producción y preciso ocurre una falla en un equipo crítico, tenemos que sacar la línea y ahí es donde empezamos a sufrir y ahí es donde pues, tenemos y es importantísima la implementación de técnicas que nos permitan mitigar, bien sea mitigar o identificar estas fallas potenciales. Hay otra variable muy importante que debemos considerar y es el tiempo. ¿Por qué el tiempo es importante? Primero que todo, porque algunos mecanismos de falla, por ejemplo el desgaste, son mecanismos que son totalmente dependientes del tiempo. Y también veremos más adelante que hay algunos otros mecanismos de falla que no se pueden, digamos, son mucho más aleatorios y es mucho más difícil poder establecer con qué frecuencia, con qué periodicidad puedo esperar que ocurran. Pero sin embargo, pues definitivamente el tiempo es uno de los factores más importantes a considerar. Hay otra razón por la cual es importante y es que también nosotros construimos nuestras plantas para que operen dentro de un lapso de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, yo construyo mi planta pensando en tener un tiempo de 10 años, 20 años, en lo cual debe ser lo suficientemente confiable para que mis inversionistas reciban ese retorno y ese valor que yo espero de esa planta. Entonces, definitivamente el tiempo es una variable que debemos considerar en el momento de gestionar activos. Pues, teniendo en cuenta estos dos factores de los cuales acabamos de hablar, tenemos que tener algo que nos permita precisamente medir cómo es el desempeño de un activo respecto a esas fallas que se están presentando en el tiempo. Eso al final, ¿qué es? Es la confiabilidad. La confiabilidad al final no es más que una medida de esa calidad o eso que podemos esperar de nuestros activos en relación a las fallas que están ocurriendo en el tiempo. Ahora, retomando el concepto expuesto anteriormente, veíamos que las fallas tienen cierta manera de ocurrir, es decir, que ocurren de manera aleatoria en muchos de sus casos y que hay bastante incertidumbre en el cuándo y cómo va a ocurrir una falla. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder gestionar esta incertidumbre? Entonces ahí es donde entra la importancia de la probabilidad y la estadística como herramientas matemáticas que me van a poder permitir gestionar esta incertidumbre. ¿Por qué son importantes? Porque a pesar de que yo no voy a saber exactamente cuándo va a ocurrir una falla, sí voy a poder medir a partir de los datos históricos y estas estadísticas, saber con qué probabilidad voy a contar yo después de un determinado tiempo o en un determinado periodo de que ocurra una falla. Entonces yo cuando a esta probabilidad de ocurrencia le integro por el otro lado la consecuencia de esa falla, yo ya voy a poder medir con probabilidad y consecuencia cuál es el riesgo al cual mi planta va a estar expuesta. Estos conceptos que acabamos de tocar, la ingeniería de confiabilidad, no es más que una manera mediante la cual vamos a gestionar los riesgos de nuestras plantas a partir de hacer una medición de la probabilidad de que ocurra una falla y esa consecuencia a la cual voy a estar expuesto. Vamos a ver que muchas de las diferentes herramientas metodológicas de ingeniería de confiabilidad están muy asociadas desde diferentes maneras a poder medir y gestionar integralmente este concepto de riesgo, el cual, repito, es la probabilidad de que ocurra una falla multiplicada por la consecuencia de la misma. De esta forma ya podemos integrar y dar una definición formal a lo que es la confiabilidad. Entonces la confiabilidad no es más que la probabilidad de que un elemento o un activo
cumpla la función para la cual fue adquirida o instalada bajo unas condiciones dadas y por un periodo de tiempo determinado. La probabilidad de que realmente el elemento que yo instalé me entregue el valor que yo espero obtener durante un periodo de tiempo determinado. Finalmente, la ingeniería de confiabilidad tiene 4 objetivos primarios. La primera, poder reducir la probabilidad o la frecuencia en la cual están ocurriendo estas fallas. La segunda es poder identificar esas causas raíces de falla, es decir, si la falla igual ocurrió, ¿cómo podemos identificar las causas raíces que la están generando para de esta manera prevenir que ocurra nuevamente? Un tercer objetivo es, así haya ocurrido una falla y estemos identificando las causas por un lado, también tenemos que definir acciones que me permitan mitigar esas consecuencias de falla, es decir, cómo puedo disminuir al máximo la consecuencia que está o que va a ocurrir a partir de una falla. Y un cuarto objetivo básico, que es poder identificar desde los diseños y poder generar diseños confiables, trabajar lo que es la confiabilidad durante todo el ciclo de vida, que será un concepto que también hablaremos más adelante cuando hablemos más de gestión de activos, y es cómo asegurar esa confiabilidad desde etapas muy tempranas, porque esto es lo que me va a permitir tener que invertir lo menos posible ya durante la operación para lograr las metas que tengo como organización. Y con esto cierro este primer video introductorio a lo que es la ingeniería de la confiabilidad y su importancia dentro de la gestión de los activos. Espero que el video les haya sido muy útil y esperen porque muy próximamente estaré publicando con cierta frecuencia diferentes videos asociados a la gestión de activos y la ingeniería de confiabilidad. De nuevo, soy Santiago Rueda y los espero de nuevo muy pronto por acá. Un saludo para todos.